Buenos días. Voy a grabar para los de primero de la ESO eh, la explicación de las páginas 46 y 47 del libro, correspondiente a las plantas. Eh, la nutrición ya la habíamos visto y entonces vamos a pasar a la función de relación de las plantas. La función de relación de las plantas sí que existe, pero a veces pasa desapercibida. ¿Por qué pasa desapercibida? Porque las plantas sí que reaccionan mediante ciertos movimientos a ciertos estímulos, al igual que los animales, pero lo hacen de manera mucho más lenta y mucho más débil. El libro lo pone sutil, de forma más débil, de tal forma que muchas veces pasa desapercibida. Pero sí que, al igual que en los animales, las plantas tienen unas células llamadas receptoras que son capaces de recibir información de los estímulos, es decir, cambios que se producen en su medio externo o en medio interno, normalmente más en el medio externo, por ejemplo, cambios de temperatura, cambios de humedad, cambios de luminosidad, efecto de la gravedad, etcétera. Y esas mismas células reaccionan dando lugar a cierto movimiento en forma de respuesta. Por ejemplo, si hay poca humedad, lo que ocurre es que las células que rodean los estomas, que son dos que tienen forma de riñón, eh, si hay poca humedad, se cierran y de tal forma que el poro del estómago queda cerrado y no pierden agua, que provocaría su marchitamiento. En cambio, cuando hay un exceso de humedad y sobre todo con alta temperatura simultáneamente, estas células eh, abren el poro que limitan el estómago, abren el poro del estómago y se pierde agua en forma de vapor de agua para eliminar el exceso de humedad de la planta. Bueno, hay varios tipos de reacciones ante estímulos en las plantas. Los primeros que tenéis se llaman los tropismos. Los tropismos en realidad no son movimientos rápidos, sino que la planta reacciona creciendo en un determinado sentido, pero el crecimiento es bastante lento, pero es continuo, crece a favor de un determinado estímulo o en sentido contrario a donde viene el punto de donde viene el estímulo. Hay varios tipos, según el tipo de estímulo. Así tenemos lo que se llaman los fototropismos. Foto significa luz, es decir, sería un crecimiento bien a favor de la luz, de donde viene la luz, en sentido de donde viene la luz, que lo hacen la mayoría de las plantas. Por ejemplo, las hojas y flores de las plantas crecen hacia donde viene el foco de luz. Esto se llama fototropismo positivo, pero también hay un fototropismo negativo. Por ejemplo, las raíces. Las raíces de las plantas crecen en sentido contrario a donde viene la luz, es decir, hacia la profundidad de la tierra. Eso sería un fototropismo, en este caso negativo, porque crece en sentido contrario a donde viene el estímulo. El segundo se llaman gravitropismos, que también lo podéis encontrar como geotropismos. En este caso el estímulo es la fuerza de la gravedad. En el caso de la fuerza de la gravedad es una fuerza que ya veréis el año que viene en física y química, que siempre tiene el sentido hacia el centro de la Tierra. El sentido de esta fuerza es hacia el centro de la Tierra, hacia el núcleo de la Tierra. En el caso de las raíces tienen lo que se llama un geotropismo o gravitropismo positivo, ya que crecen en el mismo sentido que la fuerza de la gravedad, es decir, crecen en dirección hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia las partes más profundas del suelo. En cambio, los tallos tienen lo que se llama geotropismo o gravitropismo negativo, crecen en sentido contrario a la fuerza de la gravedad, es decir, hacia arriba, hacia fuera del suelo. Luego tenéis el hidrotropismo. El hidrotropismo es el estímulo, en este caso es la humedad o cantidad de agua que hay en el ambiente, sea en el suelo o sea en la atmósfera en forma de vapor de agua. En este caso, que también va asociado normalmente a la temperatura que hay en el ambiente,
La planta responde también normalmente con apertura de los estomas para, en caso de un exceso de humedad, para eliminar el exceso de agua en forma de vapor de agua, o si hay sequía, cerrando los estomas, evitando la pérdida de agua que se marchite la planta. Y el último es el tigmotropismo. Es el crecimiento de la planta a favor de un determinado estímulo, que es en este caso el contacto. Esto, por ejemplo, lo hacen las plantas trepadoras, por ejemplo, la hiedra. La hiedra, el estímulo sería el contacto con algún eh, alambre o palo, y de tal forma que este contacto hace que la planta crezca rodeándolo en forma espiral a este alambre o a este palo, creciendo en el sentido en el que está orientado este, este objeto que le supone contacto y que le permite enredarse en él. Bueno, luego tendríamos lo que se llaman las nastias. ¿Qué son las nastias? Las nastias en este caso son respuestas de la planta en forma de movimientos más bruscos, súbitos, es decir, repentinos, que son observables normalmente porque son mucho más rápidos y que suelen ser movimientos reversibles. Es decir, un capullo, por ejemplo, durante el día se puede abrir y por la noche se puede cerrar. Es decir, se producen de manera reversible. Aquí hay dos tipos. Tenéis las fotonastias y las tigmonastias. Fotonastias serían un movimiento rápido de la planta en respuesta a la luz. El ejemplo sería el de los girasoles. Los girasoles orientan sus hojas, sus flores, de manera continuamente hacia el sol, de manera que durante la mañana, como el sol se sitúa hacia el este, ellas se orientan hacia el este. Y a medida que va aparentemente moviendo el sol desde la parte este del arco celeste al oeste, va siguiendo en todo momento el sol para aprovechar mayor la luz, mayor posibilidad de aprovechar la luz y así hacer mejor la fotosíntesis. Otro ejemplo podría ser los capullos de muchas flores. Durante la noche permanecen cerrados, pero al alba, cuando llegan los primeros rayos del sol, esto supone un estímulo que hace que sus capullos se abran y la flor se abra. Luego tenemos las tigmonastias. Las tigmonastias son movimientos bruscos de las plantas reversibles en respuesta a contactos en su superficie. El ejemplo más característico son las plantas carnívoras. Cuando un insecto, por ejemplo, un gusano, contacta con determinadas hojas especializadas de la planta, estas se cierran sobre el insecto que queda atrapado. Luego la planta segregará una serie de jugos con una serie de sustancias químicas que son capaces de digerir el insecto y alimentarse de él. Y por último, los cambios en los procesos vitales de la planta. Sería el tercer tipo de respuesta ante estímulos en las plantas. Este lo tienen prácticamente todas las plantas. Responden en forma de cambios en sus procesos vitales, en distintos procesos vitales de la planta, en respuesta a señales externas del medio ambiente como son la temperatura, la duración del día y de la noche, grado de humedad eh, la- y la sequía, etcétera. Aquí los más importantes son los cambios estacionales que sufren muchas plantas. Un ejemplo sería la floración de las plantas. El estímulo que indica la floración de las plantas es la temperatura, pero también la duración del día y de la noche. Durante la primavera comienza a alargarse cada vez más el día y se acorta la noche. Esta señal la reciben las plantas junto con el aumento de la temperatura y indica que es el momento idóneo para la floración. Esto, por ejemplo, es un peligro eh, últimamente con el proceso de calentamiento global, ya que, por ejemplo, si hace demasiada temperatura durante febrero, se adelanta la floración de ciertos árboles y si luego, por ejemplo, en marzo o abril viene una helada,
pues, por ejemplo, las flores del almendro pueden morir por la helada y por lo tanto no se producirá fruto porque se produce a partir de las flores. No se producirá tantas almendras o manzanas o lo que sea. Luego tenemos otro cambio estacional, por ejemplo, sería el proceso de maduración de los frutos. Esto se produce normalmente en verano, en el que hay una altísima temperatura y la duración a partir del 21 de junio se empieza a cortar los días y alargar las noches. Esta será la señal para que comience el proceso de maduración de los frutos. Y, por ejemplo, otro ejemplo sería en el otoño la caída de las hojas en los árboles de hoja caduca, como el roble, el manzano o todos frutales. En este caso se caen las hojas debido a que detectan por un lado el aumento, o sea, la disminución de la temperatura del ambiente y sobre todo que el día cada vez es más largo, hoy más corto y la noche cada vez más larga. Bueno, es decir, se produce una serie de cambios vitales. Y en el invierno, por ejemplo, pues está en estado de latente el árbol, eh, con procesos vitales muy ralentizados, muy lentos, para sobrevivir sin realizar la fotosíntesis, porque no tienen hojas los árboles de hoja caduca, para aguantar hasta el momento de la primavera. Bueno, con esto he acabado lo que os quería explicar. Hasta luego.